sobre todo para darle vuelta un poco a lo que os he puesto antes ahí en la pizarra, ¿no? El ejemplo hemos ido de un ejemplo muy general, tanto de empresa como de club y tal, y teórico, y que sí es cierto que existe, a un ejemplo ya muy concreto en el cual tiene una fuerza increíble para el resultado final, pues que esas funciones de trabajo en equipo y esos roles se ejecuten de manera adecuada, ¿no? Habéis visto que tanto en contra como a favor pues tiene mucha importancia, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que le da la vuelta un poco a lo que en teoría la forma en la cual en teoría se estructuran las organizaciones, es decir, al final las personas son las que realmente consiguen los éxitos y la metodología para ello es trabajar en equipo, no hay otra. Y un equipo de fútbol es, ¿sabes?, un ejemplo clarísimo de ello. Ejemplos de equipos como Valencia, por ejemplo, el año pasado, Zaragoza, que bajó a segunda vez, que individualmente tienen unos jugadores con unas capacidades increíbles, que eso aplicado en una empresa y pues joder, yo, pues mira, para este puesto contrato a este, para este al otro, porque es mejor, currículum tal cual, sí, bien, pero si luego se tiene que trabajar con un equipo de gente, con unos compañeros y no es capaz, pues los resultados, por mucha buena experiencia que tenga, o gran experiencia y luego académicamente pues tenga unos conocimientos muy buenos, pues en ese aspecto pues va a ser un incordio para esa organización y seguramente terminarán echando. Un poquito al Madrid Florentino, ¿no? Digamos que se dedicaba a coger un poquito la crema de la crema, sí, a nivel de jugadores internacionales, y luego no supieron. Sí, y es difícil, claro, es difícil. En esos casos más todavía, porque cada uno se piensa que bastante bueno es. Demasiado líder, quizás con un mismo rol. Pero dice, no, yo aquí soy los jugadores, el entrenador, tal. Entonces no hay ese respeto, no hay esa, digamos, horizontalidad y... Por ejemplo, igual mejor de equipo que selecciona bien a sus jugadores es, en cambio de deportes, el Vitoria, ¿no? Por ejemplo, que según yo soy entrenador de baloncesto, pero según tengo entendido, ellos a todos los jugadores, aparte de sus cualidades técnicas, físicas y tal, los fichan también según perfil psicológico, que encajen dentro de sus valores y su forma de trabajo, que encajen, y luego tienen unos entrenadores que también dirigen ese tipo de jugadores y tienen mucha rotación de jugadores, pero encajan dentro de la filosofía. Y no es casualidad. Y bueno. No es casualidad el éxito que tiene el Tau. De hecho, los jugadores, o sea, en el Tau, si os fijáis, normalmente no hay estrellas, o sea, se convierten en estrellas dentro del Tau. Sí, pero bueno, también. A ver, hay estrellas, son jugadores que sí, tienen dinero para comprar, jugadores muy seleccionados con unas capacidades muy tal, pero ninguno está endiosado. Pero normalmente salen de ahí. O sea, pues se ve un Sport a la NBA, sí, el otro, con la Johnny Calderón, un montón de jugadores que cuando estaban en el Tau eran muy buenos jugadores, pero no eran estrellas. Claro, ¿qué ha pasado? Que estaba destacado como equipo gracias a, pues un poco a todo lo que has comentado y al final esos jugadores individualmente también la mejora ha sido muy grande y los beneficios son buenos. O sea, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, de cualquier deporte de grupo, si el grupo funciona, los jugadores que están ahí salen muy revalorizados, muy revalorizados. Realmente la manera de ser competitivos es crear grupos de trabajo autogestionados con líderes propios que tengan autonomía suficiente para pensar y para ejecutar. Esa es un poquito la idea, y para liderar esas organizaciones es precisamente con un liderazgo participativo, en el cual existan líderes y no existan jefes, que es un poco la eterna discusión y parece ser que cada vez más está ganando
el segundo razonamiento, ¿no? el de líderes participativos y no el de jefes impositivos. Es un poco la distinción. Y bueno, por ahondar un poquito más en la idea del trabajo en equipo, esta es la clave, ¿no? De cómo hacer posible eso, pues trabajando en equipo. Un equipo de fútbol, por ejemplo, es un paradigma del trabajo en equipo, y aunque no parezca, pues es verdad, porque bueno, sí que es cierto que hay un señor con un grupo de técnicos que son los que planifican, pero luego dentro del terreno de juego esos no participan. Se implican los jugadores, pero tienen que tomar decisiones y, o sea, tienen que pensar y tienen que actuar, ¿no? Entonces, esos dos valores, que son los que creemos nosotros que son esenciales, pues en un equipo de fútbol pues se ven muy claramente en un partido, ¿no? A pesar de que haya unos líderes que tengan más, con ese tipo de tareas de planificación, pues su mayor responsabilidad sea esa, ¿no? En este caso, pues ser el primer entrenador, el segundo, jugadores físicos y demás, ¿no? Y bueno, pues la conclusión es que nosotros pensamos que queremos mejorar los resultados. La plantilla debe asumir sus funciones de liderazgo cuando las circunstancias lo requieran. En este caso, un ejemplo práctico en un partido. Hay una serie de circunstancias que se dan en un partido, que los jugadores tienen que tomar unas decisiones en función de unos roles ya determinados y en función también de ese acierto o desacierto en la decisión tomada, pues normalmente el resultado suele ser uno o suele ser otro. De ejemplos, digamos, más generales a más particulares, tanto en un caso, en el caso pues deportivo, digamos, ¿no? En el caso, también en el caso de la empresa, de cómo están montadas, digamos, una empresa habitual, jerárquica y demás, son casos o ejemplos muy generales y yendo hacia unos ejemplos bastante más particulares, ¿no? Es que pasa que, no sé si lo habéis visto durante el curso, pero cuanto más, bueno, eso es una cosa lógica, cuanto más homogéneas sean en todos los sentidos, menos diferencias haya, por ejemplo, un equipo entre jugadores, más piña. O sea, ¿qué pasa en el Eibar? ¿Cuál es una de las grandes fuerzas del Eibar? Precisamente es que todos los jugadores, en cuanto a roles y liderazgo y demás, más o menos es bastante tal, y en cuanto a remuneración económica, lo mismo. Entonces, su importancia dentro de todos es muy parecida. ¿Y eso qué hace? Pues que haya más unión, que haya más grupo, que todos, digamos, somos todos muy parecidos, ¿no? No hay grandes diferencias, hay envidia, hay menos. Claro, un equipo que hay, sobre todo en la remuneración económica, que hoy en día es lo que más se valora, ¿no? Han sido cuestiones intangibles, pues tienes que convencerle de que tú aplicas una metodología con la cual vas a poder medir eso que supuestamente, aparentemente, es intangible de manera tangible, con de indicadores cuantitativos. Es complicado, pero es posible y en el fondo es una cuestión de creer en ello. El otro día, hablando del tema de estamos haciendo un curso también en el público, eficazmente y tal, comentaba eso, ¿no? Que sobre todo incidía mucho en las creencias positivas, ¿no? Decía, si tú crees que eres capaz de todas tus creencias negativas, las mandas para allí y te pum, adelante. Con más errores, con menos, que lo puedes ir puliendo, pero al final si trabajas en ello, en un mes a todos nos habrá pasado un montón de retos que te has puesto y dices, joder, no, ¿cómo hago yo esto? Y si ese grupo más todavía, que dices, joder, no yo, si lo que encima lo tengo que hacer con esto, tal, y al final lo consigues, ¿no?